Muy buenas noches, hermanos. Continuamos hoy con la segunda clase. Vimos de teología. Vimos que en la primera clase se hizo una breve introducción y vamos a continuar con esa introducción para entrar de lleno a un tema específico de qué compone la teología. El apóstol Pablo a, a la carta de Tito nos dice allá en el capítulo 2 verso 1, y le está diciendo a Tito, al joven Tito, le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Vemos que allí la escritura está diciéndonos que tenemos que conocer la sana doctrina. Pero ¿cuál es la sana doctrina? Sí, que Jesús vino a salvarnos. Esas son componentes, esas son partes de una de las tantas doctrinas que hay, que tiene las escrituras. El apóstol Pablo nuevamente a otro joven, a Timoteo, al joven Timoteo, viene y le dice, en 1 Timoteo capítulo 4, verso 6, dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Entonces podrás decir, no, pero es que la teología es para los pastores, para los ministros, para los líderes. Y te voy a decir que no es así. ¿Por qué? Porque dice el libro de Oseas, del profeta Oseas, en el capítulo 4, en el versículo 6, y lo voy a leer como dice la Reina Valera 1960, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿De qué fue? ¿Por qué fue destruido? ¿Por qué le faltó conocimiento? Porque solamente se esforzó por ir a la congregación, ir a la iglesia un día X de la semana. Y eso lo consideró suficiente. Pero la palabra está diciendo otra cosa. Si tú te quieres congregar un día, bueno, está bien, no hay ningún inconveniente. Pero adquiere conocimiento. Entonces, ¿qué pasa si yo no adquiero conocimiento bíblico? ¿Qué pasa si yo no adquiero conocimiento de la doctrina que me enseña las escrituras? Voy a ser destruido. Ahí lo dijo el profeta Oseas en el capítulo 4, verso 6. Quiero continuar lo que dice ese versículo en consideración. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, mira las respuestas que está dando Dios. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Son una frase bastante fuerte. Y entonces también me podrías decir, pero es que solamente le compete a los sacerdotes. Ok, sí es cierto, pero la palabra de Dios nos enseña allá en la carta de Pedro que nosotros somos un pueblo santo escogido, un real sacerdocio. Todos, todos, sin importar la posición que tenga en la congregación. Recordemos algo, cada uno de nosotros es iglesia. La iglesia no es el recinto o el lugar que consta de varias paredes. No, es cada uno de nosotros. ¿Ya? Cuando nosotros adquirimos conocimiento de Dios, empezamos a adquirir más poder, esperamos a adquirir y a entender la voluntad de Dios, podemos actuar conforme a cómo nos enseña las escrituras. Entonces, ¿es necesario aprender doctrina? Sí, es necesario. Nos está diciendo, y me remito nuevamente a lo que le dijo el apóstol Pablo al joven Timoteo, allá en 1 Timoteo capítulo 4, verso 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces, vuelvo y repito la pregunta. ¿Es necesaria la teología para nosotros los creyentes o aquellos que están empezando en el Evangelio? Sí es necesario. ¿Por qué? Allá el profeta Oseas, te repito nuevamente, Oseas capítulo 4, verso 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Yo creo que más claro no puede estar. Ahora bien, la teología tiene una serie, tiene un objetivo general, y es que
nosotros conozcamos más de Dios y las principales doctrinas que se encuentran en las Escrituras. Y como un objetivo específico, vemos que nosotros en cada vez que veamos estos videos, cada vez que escuchemos estas clases, podamos comprender el significado de cada uno de los términos, cuáles son las ventajas, cuál es la estructura, para qué me sirve, cómo puedo con ese conocimiento que estoy adquiriendo poder entablar una defensa o una aseveración conforme a lo que está diciendo la escritura. Con, con estos conocimientos adquiridos podemos entender, y así en un resumen general, por qué hay una serie de, vamos a decirlo así, templos donde la gente se congrega, donde hay unos que tienen una estructura determinada, otros son diferentes, algunos contienen imágenes, otros son esculturas, y así sucesivamente podemos, conforme a ir avanzando en el conocimiento de Dios, en la teología, podemos ir entendiendo por qué hay todo esto, que dicen las escrituras respecto a esto. ¿Ya? No solamente vamos a remitirnos a la ley moral en sí que encontramos en la palabra, ni a las leyes civiles o a las leyes ceremoniales, sino por qué el hombre está actuando de esta manera si la palabra está diciendo esto otro. ¿Ya? ¿Por qué en la iglesia tal aparece esto y acá aparece otra cosa? Entonces, la misma teología nos va a ayudar a responder. Ahora, ya en sí, hablando de la iglesia protestante, podemos encontrar que hay muchas denominaciones y conforme a la misma teología, al estudio de la teología, podemos entender por qué sale tanta denominación. Hay una enciclopedia cristiana que se llama la World Christian Encyclopedia, creo que se pronuncia así, les pido disculpas si no lo estoy pronunciando bien. En la primera edición de 1982 ellos hicieron en ese estudio, cuando sale la enciclopedia, ya ellos tenían un estimado de unas 21.000 denominaciones a nivel global. Cuando se actualiza esta misma enciclopedia hacia el año 2001, habían un estimado de 33.000 denominaciones. Y hacia el año 2012, teniendo en cuenta los estudios que hizo todo el grupo que conforma esta enciclopedia, se encontró que había un estimado de 43.000 denominaciones. O sea, desde el año 1600 hasta el año 1900 se dispararon de una manera impresionante las diferentes denominaciones, y podemos verlas que cada una desarrolló una tecnología muy particular. Y te pongo un caso específico, por ejemplo, la iglesia luterana, 1, la iglesia reformada, 2, la iglesia menonita, 3, la iglesia wesleyana, 4, los metodistas, es lo mismo, 5, 4, 5. Estamos hablando de denominaciones donde aparentemente hay una sana doctrina. En el transcurso de estos cursos, de este seminario, de este video, o de estos videos, vamos a ir a entender lo que es una sana doctrina y qué tipo de iglesias son las que lo que la tienen allí, lo que es su declaración de fe y todo esto correspondiente. Entonces vemos que desde que empieza el movimiento de la Reforma hacia 1517 hasta el año de 1900 aparecieron bastantes denominaciones: los puritanos, los metodistas, anglicanos, luteranos, calvinistas, y así sucesivamente. Cuando llegan estas migraciones de parte de Europa,
más que todo las migraciones tanto holandesas, inglesas y escocesas, cuando ellas se asientan en el continente americano, en la zona norte, ahí empiezan unas denominaciones a tomar mucha fuerza y de allí fueron creciendo. Claro, fueron unas denominaciones muy conservadoras que mantenían unas doctrinas muy ortodoxas, y me refiero a ortodoxas que eran muy conservadoras, rayaban mucho o eran muy literales a la Biblia del momento en ese entonces. Y no sé si ustedes recuerdan que le había comentado por qué me gusta utilizar mucho la Biblia de las Américas, porque el origen de la Biblia de las Américas precisamente viene de las primeras traducciones que se hicieron de la Vulgata Latina por estos reformadores, y que se conformó como la Biblia de Ginebra. Ok, entonces, teniendo en cuenta esto, estas personas que llegan, estos movimientos protestantes que llegan aquí a América y se asientan, más que todos holandeses, escoceses e ingleses, ellos tienen como base no la Biblia Vulgata, sino la Biblia de Ginebra. Posteriormente, con las actualizaciones por la lingüística y todo esto, el manejo del idioma, las traducciones, se conoce mucho después como la Biblia de las Américas. Ok. Ahora bien, entonces, cuando hablamos de denominaciones, estamos hablando ya de un grupo organizado, un grupo que maneja ya un gobierno establecido a la luz de las escrituras o utilizado en parte con las escrituras, que se encuentra en una comunidad determinada, en un país determinado, en una región determinada. Eso es lo que conocemos como denominación tal. Denominaciones hay muchas. Si llegamos solamente a la ciudad de Barranquilla, aquí hay un cálculo aproximado de más de 2000 iglesias. De esas 2000 iglesias hay muchas denominaciones. Están las denominaciones cuadrangulares, están las denominaciones pentecostales, y también hay denominaciones de estos nuevos grupos que rayan en lo herético, como son los nuevos grupos neopentecostales, con una serie de doctrinas internas bastante puntillosas. Y en el transcurso de este curso de teología vamos a ver en qué consiste cada una de esas doctrinas. ¿Ya? Entonces, ¿en qué se diferencian estas denominaciones en sí? Uno, en la doctrina. Dos, en sus credos. Tres, en su sistema de gobierno. Cuatro, en sus tradiciones. Y así podemos continuar. Si hiciéramos la comparación con la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Católica Romana tiene tres pilares en en los cuales ella se basa. Uno es la tradición apostólica, hay que decírselo así, la tradición apostólica. El segundo es el magisterio de la Iglesia, y el tercero es la Biblia. Es muy diferente conforme a la Iglesia protestante. La Iglesia protestante, su pilar principal o su fundamento principal es la Biblia o las Escrituras. La Iglesia católica ya lo tiene casi como en un tercer punto. Bueno, pero eso no es relevante a nosotros. Vamos en sí a estudiar lo que es la teología común. Ahora, lo que es teología sistemática. La teología sistemática tiene como base 5 puntos claves que vemos en sí. Esos 5 puntos fueron los que tratados por los reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio. Posteriormente vamos a estudiar cada una de la biografía de estos grandes hombres. Y estos 5 puntos son: uno, soli fide, o sea, la salvación es por fe. Soli fide ese es el término latino, es solo la fe. La salvación es solo por fe. Un segundo punto es la sola gratia o sola gracia, y la salvación es por gracia, no por obras. Recordemos algo.
La teología protestante en sí, la teología sistemática, que es lo que nos concierne, eh, eh, tiene una base totalmente bíblica. Nosotros como iglesia protestante, como iglesia evangélica, somos totalmente cristocéntrico, bibliocéntrico. Nuestra fe está basada exclusivamente en lo que está escrito en ese maravilloso y único libro. Esa es una gran diferencia que tenemos con el catolicismo romano. Ahora, volviendo otra vez a estos 5 puntos, vimos que el primero es la sola fe o sola fide, que es las salvaciones por fe; la sola gracia, que es las salvaciones por gracia, no por obras; la sola escritura, o sea, la suficiencia palabra de Dios. Ella es todo para nosotros, porque lo vemos el caso de, y lo vemos la vez pasada en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios en el principio, y el verbo es el mismo Dios. Entonces, el otro punto de las 5 partes es solus Christus. ¿Qué quiere decirnos esto? Que Cristo es el único intercesor y salvador. Eso fue lo que nos enseñó el mismo apóstol Pablo allá en 1 Timoteo, en el capítulo 2, verso 5, dice: el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre, no existe otro. Nuestra base es totalmente bíblica. Y un último componente de todo este contenido, donde se basa en sí toda la teología sistemática, es Soli Deo Gloria, que es solo Dios, es el merecedor de la gloria, solo Él, nada más. Entonces, ahora bien, eh, cuando se desconoce, cuando se desconoce doctrina, teoría, eh, puede no, pasa siempre. Cuando un ciego guía a otro ciego, dice el dicho, los dos van a caer al mismo hueco, al mismo hoyo. ¿Por qué? Porque cuando no hay conocimiento, y vamos en concreto con la teología, cuando no hay conocimiento, aparece una serie de herejías. La herejía en sí significa error doctrinal. Aparecen una serie de errores en los que han caído muchísimas iglesias, ¿ya? Y nada más es encender el televisor o escuchar en la radio o ver en las redes sociales una cantidad de errores errores doctrinales, donde se ha torcido las escrituras. Y aquí podemos llegar a un punto determinado, a un punto en concreto. La teología sirve para que nosotros podamos evaluar conforme al discernimiento que vamos a ir obteniendo de las escrituras. Tengamos en cuenta lo siguiente: el discernimiento, la sabiduría proviene de Él. Su palabra así lo enseña. Yo lo aprendo cuando estoy en una comunión, cuando estoy en una entrega total, cuando estoy en una relación con la palabra y con el mismo Dios. Ahora bien, cuando nosotros estamos allí, podemos sojuzgar, como dice la misma escritura, cualquier cosa que afrente a la doctrina bíblica. Y pasa muchas veces me han dicho a mí que por qué juzgo. Y me han atrevido a decir de una manera muy fuerte, decía, bueno, me dices que no juzgue porque voy a ser juzgado. Ok, claro, así lo dice la escritura. Pero entonces no tuerzas ni tergiverses las escrituras para que no seas como Satanás. Cuando yo respondo así, me han dicho de todo. Me han respondido, dice, pero es que la palabra es muy clara. La palabra dice en muchos pasajes que si alguien tuerce, tergiversa, voltea, le quita o le pone a una doctrina determinada, o sea, un fundamento, a un conocimiento X que es bíblico, está torciendo esa información, está dañando esa enseñanza y está llevando al error a todo aquel que escucha tal enseñanza. Efectivamente. ¿Y el error cuál es? Pérdida
fallas en su conocimiento. Cuando tiene que hacer algo no lo sabe hacer porque no tiene esa claridad bíblica para poder asumir con responsabilidad una buena defensa o un buen ataque o un buen rechazo ante una circunstancia determinada. Por eso es que es necesario que nosotros como pueblo de Dios tengamos conocimiento de doctrina, tengamos conocimiento de palabra, tengamos conocimiento en sí de la teología. Vuelvo y me remito y voy a machacar este pasaje. Oseas capítulo 4 verso 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La consecuencia de esa falta de conocimiento, la consecuencia de la destrucción es que se olvidan de uno, se olvidan de los cargos o de una serie de atributos que le están entregando a uno y hasta posteriormente hasta de los hijos de uno. Yo no quiero que me pase eso. No lo deseo. Entonces, voy a irme a lo que dice la Escritura, voy a buscar algo bastante claro, bastante entendible, y conforme a la misma palabra, ella se interpreta a sí misma y voy a aprender una sana doctrina. ¿Ya? Y cuando el conocimiento no es claro, cuando hay un torcimiento, una tergiversación, cuando ocurre todo esto, se llevan a unos excesos, hay unas acusaciones sin argumento y lamentablemente, lo digo así, lamentablemente, no todos los cristianos son como los otros cristianos. ¿Qué quiero decirte con eso? Que aquel que tiene una buena base bíblica, aquel que tiene un buen fundamento doctrinal, es muy diferente a aquel que hace unas cosas que están fuera de las escrituras. Entonces, aquel que hace esas cosas que están fuera de las escrituras, de esas doctrinas como tal, cuando no se cumplen las expectativas de aquellos que están esperando de esa persona, eso que está diciendo, entonces aquella persona es un descarriado, es un tal por cual, es un mentiroso, por culpa de una carencia de conocimiento. Entonces, la teología es necesaria desde todo aspecto. La teología sistemática tiene una serie de clasificación. Y esta clasificación en sí, la teología está afectada por el tiempo. Entonces vemos que hay una teología patrística. ¿Qué significa eso? De los primeros padres, después del periodo apostólico, cuando ya fallece el último de los apóstoles, entonces viene lo que es la teología patrística. La teología medieval, desde el último de los patriarcas, de los padres de la iglesia como tal, hasta poco antes del comienzo de la Reforma. Entonces ahí viene otra teología, que es la teología reformada, y la última en la que nos encontramos actualmente es la teología contemporánea. Entonces vemos que la teología tiene una clasificación por el tiempo: la teología patrística, la teología medieval, la teología reformada y la teología contemporánea. Entonces, en esta misma clasificación también hay otro punto, y el punto es la vista, por el punto de vista. Entonces vemos que hay una clasificación arminiana por Jacobo Arminio, esa está defendida por Jacobo Arminio, está la teología calvinista defendida por Juan Calvino, está la teología católica defendida por el Vaticano y todo esto, está la teología de Karl Barth y está la teología de la liberación por este señor de apellido Gómez, o Gutiérrez, perdón, por este señor apellido Gutiérrez. En el transcurso vamos a ir viendo qué significa cada una de estas y cómo nos lleva a entender un poco más de lo que es la teología. En esta misma clasificación ya vimos que uno es por la clasificación por el tiempo, la otra por la clasificación del punto de vista, y la otra está en la clasificación por la teología histórica, la teología bíblica, la teología sistemática, la teología apologética y la teología exegética. En sí,
lo que nos importa a nosotros es la teología sistemática. Esta última clasificación es la clasificación por énfasis, o sea, la teología histórica, la bíblica, la sistemática, la apologética, la exegética. En sí, la que, vuelvo y te repito, la que nos concierne a nosotros es la sistemática. Ahí vamos a estudiar un poquito más de eso y todo lo que corresponde a ella. Hay un detalle. Eh, eh, hay un miedo, hay un temor. Este temor ha sido infundido por personal que carece de fundamento doctrinal. Hay muchos casos donde personas que se inventan unos títulos que no existen en nuestra contemporaneidad, y es que aquellas personas que no comparten ese tipo de título o ese tipo de doctrina que está en un error, estas personas que estén en esa posición de liderazgo generalmente lanzan expresiones que dicen que el que no está de acuerdo conmigo le va a llover fuego del cielo, le va a caer una maldición. Y aquí vemos una manipulación, y aquí es donde hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque se aprovechan de la carencia de conocimiento. Por eso es que es necesario, vuelvo y te digo, y me vas a decir, pero tú sí me dices esto. Es necesario tener conocimiento de doctrina. ¿Por qué? Porque estas personas que carecen, que no tienen, o manipulan, o tuercen, se aprovechan de la inocencia, así como decía el Chavo, o el Chapulín, perdón, así como decía este personaje. Y es fácil llevarlas a error, es fácil manipularlas, es más fácil amedrentarlas. Entonces, si esa persona que no quiere, no las dejan estudiar, no las dejan leer, no las dejan opinar, no las dejan discutir, no las dejan debatir, es fácil manipularlas bajo la amenaza, bajo el miedo, bajo el temor, bajo una influencia. Y aquí hay que tener bastante cuidado. ¿Por qué? Porque este es el principio de lo que se conoce como el sectarismo. Y en ningún momento en las escrituras encontramos eso. La palabra se va a lanzar en ristre contra personas que están en esta posición y que manipulan y infunden temor, infunden miedo sin ningún tipo de conocimiento bíblico, cuando el conocimiento bíblico es el amor, es la comprensión, pero también la severidad y también la exhortación. Estas personas no, estas personas por esa falta de conocimiento se aprovechan de todas estas situaciones bajo amenaza, que les cae esto, les cae aquello, que si no hacen esto, que necesita esta liberación, que necesita esto otro, que mira esto, que está mal, eso está mal. No hay una base escritural para que esta persona actúe así. No lo está, no existe. Pero como la otra persona no quiere tener conocimiento bíblico, no quiere leer su palabra, no quiere estudiarla, es fácil llevarla en ese error. Entonces vemos que bajo ese temor, bajo ese miedo, bajo esa manipulación, bajo esa carencia de fundamento doctrinal, se presentan muchos personajes diciendo, me río, porque llegan dando, entre comillas, una serie de profecías que el próximo año va a ser el año de tu bendición, va a ser el año donde tú vas a obtener dicha. ¿Qué pasó con aquellas personas que profetizaron en el 2020 o en el 2021? ¿No previeron esta situación de pandemia o caso del Señor? Si Él les habló, no les digo de esta situación. Yo conozco de casos donde sí hay una profecía real, donde aunque Dios habla de una manera muy particular, bajo muchas figuras, entonces hay que tener un discernimiento para entender ese tipo, esa retórica que está utilizando la persona. Cuando tenemos una base bíblica y entendemos lo que está diciendo, porque los dones están vigentes, hay que tener en cuenta eso. Más adelante se va a explicar qué son los dones. Entonces, cuando esto está y uno sabe
cuando se está hablando con base escritural y cuando es algo personal. Y cuando Dios quiere hablar, Él lo hace a través de su palabra y bajo una serie de condiciones que utiliza una persona, y esa persona tiene un discernimiento tal en las escrituras y habla de parte de Dios conforme a eso. Y ahí sí, lo digo porque lo he visto, lo he visto, lo he vivido también. Entonces, hay que tener una base muy clara, hay que tener base de doctrina, hay que tener conocimiento bíblico, y para esto es la teología, ¿ya? Y hay que tener cuidado con esto. Mira, una de las manipulaciones casi común y corriente, o podríamos decir que es el común denominador de la manipulación en acción, es que esta persona que generalmente tiene error doctrinal lleva a la otra bajo amenaza, bajo manipulación, a decirle que la obediencia tiene que ser absoluta porque esa persona, entre comillas, es el ungido, y Dios le habla directamente a este ungido, que esta otra persona no puede cuestionar al ungido porque eso es pecado, sino bajo ese juicio o bajo ese cuestionamiento le puede caer un juicio divino a la otra persona. Es algo totalmente errado, es totalmente tergiversado, torcido. Y vemos un caso en concreto que lo habla el libro de Hechos, que son los cristianos de Berea. Los cristianos de Berea, cuando llegó Pablo allá, estamos hablando del apóstol Pablo, una persona con un conocimiento vasto, no es cualquiera. Y estos cristianos de Berea, con palabras en mano, comprobaron si este Pablo estaba hablando a la luz de las escrituras. Y es lo que tenemos que hacer tú y yo, nosotros. Tenemos que tener conocimiento, tenemos que tener doctrina para poder determinar si es que esta persona que está hablando o aquella que está diciendo esto es cierto y está comprobable a la luz de la palabra. Y modestia aparte, yo quiero decir algo a la congregación. Por eso es que siempre les digo en cada predicación, bueno, cuando estábamos en vivo, cuando estábamos presencial, siempre les decía, o creo que también lo he dicho en los diversos videos, no me crean a mí, crean lo que dicen las escrituras, comprueben lo que yo estoy diciendo a la luz de la palabra. Yo creo que cuando se tiene criterio personal podemos respaldarnos con la palabra y defender nuestra posición como hijo de Dios, que lo que estamos hablando está basado en las escrituras, tiene compensación con las escrituras. La palabra nos respalda en lo que estamos enseñando, ¿ya? Eso es un criterio bastante particular, bastante personal, y yo consideraría que toda persona que está en los caminos de Dios, no importa su posición en la congregación, tiene que hablar de esta manera. ¿Por qué? Porque es la palabra la que nos respalda a todos nosotros, desde todo punto de vista. Respecto a estos manipuladores o estas personas que carecen, esto no es nuevo. La misma historia de la iglesia lo demuestra, la misma escritura lo demuestra. Hubo tres grandes amenazas o tres grandes peligros que, que siempre estuvieron en contra de la enseñanza de Jesús y de los mismos apóstoles. El primer punto fue, o la primera gran amenaza, eran los gnósticos. ¿Pero qué son los gnósticos? ¿O qué es el gnosticismo? Mira, el gnosticismo es un conjunto de corrientes sincréticas, que es el sincretismo. El sincretismo es una mezcla de una creencia con otra creencia y se disfraza el asunto. Te pongo un caso en concreto. Me remito a una isla del Caribe, a una isla del Mar Caribe. Allí, por culpa de muchas situaciones, hubo un mercado terrible, terrible, que fue la compra y venta de hombres, o lo que se conocía como el esclavismo. La isla del Caribe a la que me refiero es a Cuba. Cuba
más que todo La Habana era un punto, vamos a decirlo así, como de acopio, donde se traficaba y se comerciaba el esclavo. Estas pobres almas eran capturadas en el oeste o en el occidente del continente africano. Eh, una gran nación que se conocía como la nación Ife. Esta nación Ife es lo que corresponde ahora mismo a Ghana, Costa de Marfil, y todos esos pequeños países de la costa occidental del continente africano. Ellos tenían una creencia determinada, una creencia totalmente animista. Entonces hay otro término, que es el animismo, o sea, creencia en la naturaleza. Ellos acreditaban que cada manifestación de la naturaleza, la lluvia, el trueno, los relámpagos, los ríos, las aguas, los animales, cada situación de esta, cada aspecto de una manifestación en la naturaleza era considerada como una deidad. ¿Ya? Estas personas que fueron capturadas en el occidente de África, cuando fueron llevadas como esclavos a estas nuevas tierras que hay en América, allá estaba sentado, en América se asentó casi exclusivamente el catolicismo romano y se asentó de una manera fuerte bajo la espada. ¿Ya? ¿Qué pasó? Se casi diezmaron. Cuando me refiero a diezmaron, casi acabaron con la población nativa. Esta población nativa también tenía una serie de creencias muy particulares dependiendo a la cultura de cada pueblo. Cuando llegaron estos señores misioneros católicos, lo que hicieron fue aplastar esta serie de culturas nativas. Se acabó la mano de obra que podía, la mano de obra local, o sea, los indígenas, el nativo, no podían, no soportaban la carga laboral que le impusieron estos nuevos conquistadores o estos nuevos colonos. Entonces hubo necesidad de traer otras personas de otro lado. Entonces trajeron a estas pobres almas del continente africano que ya tienen otra creencia. Se mezclaron estas creencias con las creencias nativas bajo una imposición de una creencia de la cultura dominante, en este caso del europeo. Para poder disfrazar o para poder seguir adorando su fe o su creencia, tanto las culturas nativas como las culturas africanas le cambiaron los nombres y colocaron esta imposición de fe que trajeron los europeos. Esta mezcla es lo que se conoce como sincretismo. Y voy en sí. En Cuba vemos que la patrona de Cuba, que es la Virgen de la Caridad del Cobre, creo que es así, sí, es así, tiene en la santería cubana, que es propiamente africana, de la costa occidental africana, la nación Ife, o toda esta creencia, tiene un nombre de su deidad. No recuerdo si es Changó, si es Yemayá. De todas maneras, es una de estos. Y es una mezcla que hay que estudiarlo detenidamente para poderlo tener muy claro. Esto es sincretismo. Vamos a un país sudamericano que se encuentra a orillas del Mar Caribe, Venezuela. Venezuela también tiene una creencia muy particular. También tuvo una influencia africana muy fuerte, pero la creencia nativa se superpuso sobre estas creencias africanas. Entonces vemos que en la santería venezolana, entonces su deidad principal en este tipo de fe nativa viene siendo una de las tres potencias, ¿ya? Disfrazada en la patrona de Venezuela. Creo, si no recuerdo muy bien, es la Virgen de Coromoto.
La Virgen de Coromoto en la santería cubana viene siendo, en la santería venezolana, perdón, viene siendo es una diosa que es muy venerada, que tiene hasta un panteón grandísimo en un estado del norte de Venezuela. Tiene un culto, es muy fuerte, es bastante complejo eso. Entonces, ahí vemos que eso se llama sincretismo. Disfrazar una cosa con otra. Y esto pasó, volviendo en sí a la teología, a todo esto pasó con en esas tres grandes peligros que amenazaron la enseñanza de Jesús y sus apóstoles. Vemos allí el caso de los gnósticos. El gnosticismo no es más que un conjunto de corrientes sincréticas, ya expliqué eso, tanto de filosofía como de religión, que llegaron, óigase bien, a mimetizarse con el cristianismo en los 3 primeros siglos de nuestra era. ¿Qué pasó aquí? Se convirtieron finalmente en un pensamiento totalmente declarado hereje después de una etapa donde ellos tuvieron un prestigio bastante fuerte entre los intelectuales cristianos. Empezaron a caer en una serie de errores y estos intelectuales cristianos, a la luz de las escrituras, se dieron cuenta de ese torcimiento y ellos rechazaron esta primera gran enseñanza, que es el gnosticismo o los gnósticos. Entonces estos intelectuales cristianos empezaron a darse cuenta de estas enseñanzas heréticas de los gnósticos, del gnosticismo, y es aquí donde aparecen los primeros defensores de la fe, que es lo que se considera los primeros apologistas. ¿Ya? Ahí vimos que en la clasificación por énfasis de la teología está la teología apologética. Esta teología es bastante especial, es una teología de las que personalmente me gusta muchísimo, porque uno empieza a tener conocimiento de todo lo que se está moviendo, de toda una cantidad de teorías, hasta de conspiraciones, podría decirse así, de conocimientos que tienen muy buenos fundamentos, pero a la postre, cuando uno los enfrenta a la luz de las escrituras, se caen porque son esculturas con pies de barros. Ya. Entonces, ¿es necesaria la apologética? Claro que sí, es necesaria, desde todo punto de vista. Entonces, llegado el caso, si cuando se termine lo que es la teología sistemática, podríamos tomar lo que es teología apologética. Y en la teología apologética hay un gran detalle, hay que leer muchísimo, hay que documentarse bastante. Esto viene siendo como el médico que no se mantiene estudiando, o como el abogado, que si no se mantiene actualizado en las diversas reformas o en las nuevas leyes o en los nuevos decretos, puede quedar obsoleto. Lo mismo pasa aquí en la apologética. ¿Por qué? Porque se va replanteando cada vez más los pensamientos. Y si no hay una buena base, no hay un conocimiento muy claro, fácilmente uno puede ser devorado por estos lobos de conocimiento que están en contra de la palabra de Dios o de su teología. Otro gran peligro que amenazó la enseñanza de Jesús y de los apóstoles, ya vimos que el primero fueron los gnósticos o el gnosticismo. El segundo, y esto no es nuevo, como te dije, son los judaizantes. ¿Qué son los judaizantes? Es el nombre dado a los judíos convertidos al evangelio que querían imponer a los creyentes gentiles ciertos aspectos que no podían hacerlo, basado en una fidelidad a la ley y a otras prácticas judías como medio de salvación. Y eso lo podemos ver en el libro de Hechos, en el capítulo 15, en la versión Reina Valera. Me remito a ella y quiero leértelo textualmente. Hechos capítulo 15, en el versículo 5, dice así la escritura: pero algunos de las sectas de los fariseos, mira esto, está diciendo la Reina Valera, la versión Reina Valera 1960, que estos judaizantes
los considera secta. Dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, o sea, se convirtieron al evangelio de Dios, al evangelio de Jesús, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Qué pasó aquí? Esto fue un peligro que amenazó la enseñanza de Jesús y de los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos están diciendo que es necesario guardar la ley y hacer un proceso ceremonial, porque nótese, la circuncisión como tal es una ley ceremonial. Ya los nuevos nacidos en Cristo, esto no es necesario. ¿Por qué? Porque el que cumplió todas las leyes memoriales o todas las leyes rituales fue Cristo Jesús. Fue el único capaz que pudo cumplir a total la ley, civiles, morales y ceremoniales. ¿Ya? Entonces, estos señores que vemos aquí en Hechos capítulo 15, versículo 5, son los judaizantes. ¿Ya? Estos judaizantes constituyeron en sí un peligro para la naciente iglesia porque estaban dentro de ella misma. O sea, pasó casi como los gnósticos o el gnosticismo. Estaban dentro de la iglesia. Entonces, otra vez vienen estos apologetas y también con base en las mismas escrituras le dijeron, no señor, esto no es así. Y entonces vemos en el libro de Gálatas, autor de un fariseo, inspirado por el Espíritu de Dios, como lo fue Pablo, diciendo, no señor, no es necesario. Y hay muchos apartes en el libro de Hechos donde hubo un encuentro muy fuerte entre Pedro y Pablo, porque Pedro quería judaizar, quería imponer la ley, y Pablo lo confrontaba diciéndole, no, ¿cómo es posible si nuestros padres no pudieron con una carga tan semejante? ¿Por qué quieres imponerle eso? Si el mismo Jesús está diciendo que ya no es así. El Espíritu Santo nos está diciendo que ya no es así. ¿Ya? Entonces, ahí vemos ese segundo punto, a ese segundo grupo que amenazó las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles. Yo creo que continuamos en una próxima clase, en un próximo disertar, para ver el otro gran peligro, y vamos a empezar teología bien fuerte, bien cimentada. Entonces no te vayas a perder. Soy el pastor José Ávila Pérez desde la iglesia CELAC en la ciudad de Barranquilla, y allá abajito del lado derecho, ¿sí?, está suscribirse, hay una campanita a su lado, hazlo, califícanos con un pulgar arriba y difunde estos videos, ayúdanos a contribuir a difundir la palabra de Dios. Y lo más importante, queremos bendecirte a ti y a toda tu casa. Te damos muchísimas gracias porque nos has querido ver, has querido conocer un poco más de nuestro Dios, y yo estoy seguro que con esto vas a tener tanta base que vas a apropiarte y vas a hablar con mucho carácter, con mucho apego, con mucho amor de Cristo Jesús. Y como dice la Escritura, serás salvo tú y tu casa. Tenemos que confesar a ese Cristo vivo en todo momento. Tenemos que dejarnos guiar por su poderoso Espíritu Santo. Tenemos que leer palabras constantemente, en todo momento, para enfrentar toda situación contraria. No te estoy diciendo que no dejes de trabajar. Compleméntalo todo esto. Y te bendecimos en el nombre de Jesús.